Bienvenidos a la semana 9 de este especial, edición estelar de Consejos de Solaire. Hoy iniciamos formalmente la primera semana de la fase 3, Gana. Y hoy tenemos un tema demasiado importante que no puede faltar, porque si falta el tema de hoy en nuestra vida, nada de lo otro vale. Hoy vamos a estar descubriendo tu propósito, porque ya yo descubrí el mío y por eso estoy aquí sentada hablando con ustedes, viviendo mi propósito. ¿Por qué es tan importante encontrar nuestro propósito y llevarlo a cabo? Ustedes conocen personas que parecen tenerlo todo: la casa, la carrera, el dinero, hasta el amor de su vida y la familia de sus sueños, pero se sienten vacíos. Yo conozco muchas personas así. Lo vemos a diario en los deportistas, estas estrellas famosas, actrices, cantantes, que uno lo ve que tienen todo, pero no es así, porque muchas veces estas personas caen en drogas, en alcohol, ¿verdad? Porque el dinero ni todo lo material que uno pueda conseguir en esta vida vale nada si no estamos viviendo bajo el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso esta fase de Gana, la semana 9, es fundamental para su victoria. Pasa que mucha gente, si está conectado y está prestando atención, lo puede encontrar sutilmente. Otras no lo encuentran de esa manera. A veces hay que tocar fondo y pasar cosas horribles para uno poder encontrar ese propósito. Mi invitada hoy es una mujer a la que yo admiro muchísimo, mi mujer maravilla, y bueno, no les voy a hablar más de ella porque se la voy a presentar. Juana, bienvenida una vez más a Consejos de Solaire. Gracias. Gracias por aceptar esta segunda invitación. Ya lo de nosotros ya tiene un año y ha crecido una amistad muy bonita. Tú sabes que te quiero mucho, siempre te lo digo detrás de cámara, desde que te conocí. Antes de que tú te presentes, yo quiero decirles a ellos lo que ahora yo me río, pero en ese momento fue horrible, señores. Yo quiero decirles cómo yo conocí a esta gran mujer que tengo aquí a mi lado, y ya verán por qué yo la escogí a ella para hacer este tema. Yo conocí a Juana hace un poco más de un año en una conferencia a donde yo estaba hablando y yo no sabía quién era ella, pero yo lo que sé es que cuando yo estaba hablando, a la persona que yo miraba como que me tenía la vista fija era Juana. Y yo había ensayado mi speech, mi guión, lo que yo quería decir, pero de repente algo me dice que cambie mi guión. Y yo empiezo a hablar del propósito de vida y yo digo, enfrente de Juana, que uno tiene que aprender a enamorarse de los fondos. Yo no sabía quién era ella, ni por qué me estaba mirando así. Cuando yo me desmonto de la tarima, le toca el turno a Juana de hablar. Y cuando Juana empieza a describir su propósito, yo dije, tierra, trágame. Yo me quería como que ir del lugar. Porque Juana tiene una historia, un fondo muy, muy gris, mucho más gris que el mío. Bueno, lo demás es historia. Voy a dejar que Juana les explique a ustedes de dónde nació su misión de vida, cómo ella conoció su propósito, porque no fue nada bonito ni nada suave. Juana, gracias una vez más por estar aquí. Yo sé que tú hiciste un sacrificio para estar aquí hoy y te agradezco y te bendigo por eso. ¿Quién es Juana? ¿Quién es Juana Domínguez? Antes de empezar, darte las gracias por la invitación.
Yo antes, Solaire, cuando me daban la oportunidad de hablar, yo era como esa que yo voy primero, yo voy. Sin embargo, ahora yo soy muy selectiva a quién le doy mi tiempo y mi espacio, porque yo creo que todos tenemos ese activo de 24 horas y podemos decidir en quién lo invertimos. Entonces, gracias a ti, gracias por el espacio de dar a conocer ese fondo. Y ella tiene razón. Cuando Solaire termina su discurso, y yo me quedé mirándote porque yo decía, yo no puedo creer que ella está diciendo, enamórate. Y yo me quedé como, déjame ver a dónde tú me vas a llevar. Y tenías razón con lo tuyo, tenías razón, lo que tú dijiste tiene su peso, lo que tú dijiste tiene mérito. Sin embargo, para una persona que tenía otro fondo distinto, porque hay varios fondos, Sí. hay rupturas amorosas, la mía es la pérdida, hay personas que quiebran financieramente, hay personas que pierden la fama o su talento, o sea, todo eso son fondos, Sí. la adicción, como tú dijiste. Todo eso son fondos, sin embargo, yo creo que ahí hubo una conexión entre tú y yo. Entonces, para contestar tu pregunta de quién es Juana, yo estoy enamorada de quién Juana es ahora. Entiendo que el proceso que me tocó vivir era algo que tenía que servir para forjar quién es Juana hoy, 2025. Rapidito para que tu público vea o entienda, mi hija fue asesinada en el 2022 por su hermana, mi otra hija, y fue una pérdida de, voy a decir, de muchas, por decirlo, etapas, porque es la pérdida de la vida de una hija de 21 años, Omeli, estudiando, haciendo todo bien. Luego era la pérdida de mi hija que está recluida en una cárcel, al mismo tiempo embarazada, o sea, es la pérdida también de esa conexión con esa nieta y también la pérdida de la inocencia de mi hijo Isaías, quien presenció el crimen. Entonces, esas, por decirlo, habían como escalas en esa pérdida, no era directamente, no que mi hija murió, sino de la manera, las circunstancias, era mucho para mí. Sin embargo, yo entiendo que allí vino una claridad de ese propósito y que yo entendí, obviamente en el momento no, pero yo entendí que al igual que se forja el hierro para una espada, que tiene que forjarse a ese calor intenso, a esos golpes, para poder forjar una espada poderosa, tiene que ser así, porque no hay otra manera. Entonces, ahí empecé a ver cuál era mi propósito. ¿Quién es Juana? Juana es una madre. Ese es mi primer título, quizás de los más importantes. Juana es una amante de la vida. Juana es una creyente en que estamos aquí para algo y por algo. Y que yo ahora estoy abierta a escuchar esa intuición que todos tenemos, pero que ignoramos. Entonces, cuando uno empieza hay personas que le llaman esa intuición el Espíritu Santo, hay personas que le llaman señales del universo, ¿verdad que sí? Como tú le quieras llamar, siempre hay señales que tú debes de estar atento a escuchar. En el momento del fallecimiento de mi hija, yo no estaba lista para escuchar nada, hasta que el caos, la pérdida, el dolor, las emociones no llegaron a ese fondo. Yo no podía escuchar porque yo no estaba quizás ciega, sorda y muda. Estaba viviendo un momento de inconsciencia. Y esa es Juana. Juana es la CEO, como sabes, de la fundación. Juana es la presidenta del sindicato en estos momentos. Juana no deja de ser la profesora que es, porque es lo que realmente amo. Y Juana está enamorada de la vida, de ella misma, de su compañero, de las amistades que me rodean. O sea, me siento muy, muy, muy bendecida de vivir en esta etapa. Tú sabes que me diste una entrevista acerca de lo que te pasó, de tu fondo,
Y las almas se conocen. Las almas se conocen. Y al igual que tú, nada que ver con lo que a ti te pasó, pero en mi versión de mi fondo, que fue lo peor que me ha pasado en la vida, cuando todas las áreas de mi vida colapsaron, yo conocí a Dios a través de ese fondo. Yo conocí mi ser interior, entendí y mi cuerpo físico y mi mente hizo contacto por primera vez con mi alma, porque eso marcó un antes y después. Correcto. Como yo sé que lo ha marcado en tu vida, pero ese día que nos conocimos, yo sigo pensando, siempre lo he pensado, que las almas se conocen mucho antes de que uno se dé la mano y uno conozca a una persona. Y quiero compartir un chiste con la audiencia de que cuando yo venía en camino para el estudio a grabar, por cierto, Higher Studio, el mejor estudio en el área triestatal. De verdad que sí. Juana me llama, mira, ¿qué tú te vas a poner? Y yo le digo, bueno, yo saqué un vestido elegante para ti, para entrevistarte a ti, pero tú sabes que yo estoy como cansada, como que no tengo deseo de cambiarme. Y le digo, mira, te voy a mandar la foto para que tú veas lo que yo tengo puesto. Y yo le envío esta ropa. Y ustedes pueden ver lo que Juana tiene puesto. O sea, Igual. Juana y yo estamos vestidas casi igual. Y yo le dije, no te la cambies, déjatela. Porque eso no es coincidencia. Yo pienso que todo en la vida he aprendido que todo lo que pasa por alguna razón. Así es. Aunque en el momento uno no lo pueda ver. Y hay algo ahí más grande que tú y yo tenemos que terminar haciendo algo juntas. Sí, sí. Porque eso está escrito en nuestro destino, y así yo lo siento. Tú piensas que el destino, ese propósito, porque el programa se trata de ayudarlos a encontrar su propósito, tú encuentras que, tú crees que el propósito se encuentra, se recuerda. ¿Qué tú piensas al respecto del propósito de uno? Yo creo que depende. Es una pregunta que depende, porque fíjate, cuando se te cierran las puertas, el ego humano te lleva a quizás tener una rabieta, ¿verdad? Hace unos días hicimos un devocional y entonces hablaba de eso, de las puertas que se abren y las puertas que se cierran. Para que tú puedas encontrar ese propósito, se tiene que cerrar una puerta para que pueda abrir la otra. No es que están todas las puertas abiertas y tú dices, me voy por aquí. Entonces yo creo que ahí es que llega ese fondo o ese choque o eso que yo no quiero que sea y yo lo quiero cambiar y a veces uno lucha y si tú sigues con esa lucha se te van a cerrar más puertas hasta que tú encuentres el camino donde realmente tú tendrías que estar. Entonces en ese sentido yo pienso que hay un quizás pequeño número de personas que encuentran su propósito tranquilitos en su casa, no pasa mucho y lo encontré, pero yo creo que la mayoría de las personas, yo diría que el 90, 95, tiene que pasar por algo. Tiene que suceder algo que rompa ese ego o ese espíritu y cause que tú puedas mirarte al espejo y decir, esto tiene que tener un propósito. Y yo te lo digo que esa fue la pregunta. Cuando murió Omely, la pregunta para mí era, Dios mío, right? Ese pasaje bíblico, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque así me sentí. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ese momento que yo empecé a cambiar esos por qué a un para qué, para qué, para qué, para qué. Qué lindo. Entonces fui viendo otras cosas. Ok, yo quiero hacer la Fundación Omely Domínguez para ayudar a esas enfermeras. Yo quiero ver cómo de alguna manera, y estamos conectadas, yo puedo llegar quizás a ir a ver a mi hija a la cárcel, porque nosotros somos como ejemplos de la vida. Yo estoy segura que lo que pasó era para que yo aprendiera, pero también para que yo enseñara. O sea, van de la mano, porque hay gente que te mira, hay algunos que te quieren, hay algunos que te juzgan, pero a la final
estamos todos como aprendiendo, es como un microcosmo. Vamos a ver cómo, mira lo que pasó, vamos a ver cómo ella funciona, vamos a ver qué sale de esto, cómo ella actúa. Yo te voy a compartir una de mis teorías, porque mi gran pasión, como tú sabes, es cuando yo superé mi fondo y a mí no me pasó una cosa, a mí me pasaron todas. ¿Y por qué tú crees? Tragedias, la muerte de mi hermano, Sí. no lo pude ver, mis sobrinos, no lo pude rescatar. Y yo lo que creo es que en ese momento uno siempre tiene dos opciones. O te quedas ahí abajo, te ahogas en un mar de victimización, de por qué, que es válido, porque no quiero latigar a alguien que esté pasando por No. algo similar. O la opción número 2, te paras, yo le llamo, es como coger la tragedia, como si uno lo pudiera coger la tragedia físicamente y meterla en una licuadora y hacer un jugo mágico con eso. Yo le llamo el jugo mágico. Y beberte el jugo mágico, que es el que te va a impulsar a tu levantarte de nuevo. Dentro de lo que... Es metafórico eso del jugo, porque Sí. fíjate que el jugo tú lo ingieres, pero luego tienes que salir de eso. Eso no se puede quedar contigo. Sí. Hay personas que usan ese fondo como mochila, que la van a cargar. Ahí es que voy con el jugo. Bueno. Ahí es que voy con el jugo. En mi caso, yo decidí, cuando yo me levanté, cuando yo empecé a ver una mejoría, entonces en ese momento yo me sentí claramente, ok, ahora yo voy a compartir todo este conocimiento, todo lo que yo he aprendido, cómo yo aprendí a superar esto, cómo yo literal fui de la bancarrota a abrir un negocio millonario en poco tiempo. Cómo yo fui de pensar que el amor no era para mí, que todos los hombres eran cuerneros, a manifestar un hombre maravilloso en mi vida. Cuando yo aprendí todo esto, lo próximo que vino fue, yo tengo que regalarle esto al mundo. Tengo que regalarlo. Lo estoy haciendo hoy con este podcast. Uh-huh. Entonces, la teoría mía es esa. ¿Cuál es la tuya? ¿Y en qué momento? Porque tú naciste para servir. Sí, yo estaba en Wall Street con los gringos millonarios. Tú siempre has estado en actos de servicio, porque el ser maestro es para mí, me quito el sombrero, un saludo a todos los maestros. Tengo una de mis mejores amigas es maestra. Para mí es uno de los trabajos más hermosos, porque tú estás educando vidas, tú estás impactando vidas, la vida de niños que a veces solo te tienen a ti, porque a veces no tienen un respaldo de sus padres. ¿Qué tú le llamas? Yo le llamo el fondo, el jugo mágico. ¿Cómo le llamas tú? Yo no le llamo jugo. Yo creo que yo le llamaría abrazar la situación difícil y luego, como tú dijiste, decidir tomar pasos para salir de allí. De vez en cuando, el dolor, las emociones, los recuerdos, te van a tocar. Hola, estoy aquí. Y tú tienes que saber dejar, o sea, aceptar esa llegada y luego decir, te acepto, te entiendo y te suelto. Para mí ese es como mi mantra. No es una poción, es decirte a ti misma, yo soy capaz de soltar esto no me define y yo puedo seguir adelante. Ahí entra la palabrita, la resiliencia, que es, a pesar de X, la bancarrota, el corazón roto, la pérdida, lo que sea, la resiliencia es ese motor que te dice, a pesar de la pérdida de mi hija, a pesar de que mi hija está en la cárcel, a pesar de que mi nieta no vivimos en el mismo lugar, a pesar de todo yo puedo ser feliz, yo decido ser feliz.
Yo decido orar y dar gracias. Yo decido cada día levantarme con un pensamiento de que hoy puedo ser mejor que ayer. Cuando tú empiezas a vivir desde esa resiliencia como motor de que yo puedo y tengo la capacidad de ser mejor, siempre agradeciendo tu proceso, agradeciendo en mi caso a Dios. Hay gente que quiere agradecer al universo, a quien sea, pero es agradecer. Porque para mí el agradecimiento es la base de toda bendición y abundancia. Ahí comienza todo, ¿cierto? Ahí comienza. O sea, así yo comienzo mi día, dando gracias. el agradecimiento es que por todo, la meditación o la oración, como le quieras llamar, ahí empieza. Para mí el mantra es la gratitud, la actitud de la gratitud te lleva a la plenitud. O sea, vamos a agradecer, vamos a tener esa actitud de agradecer y luego ahí podemos encontrar la plenitud. Porque tú dijiste anteriormente que tú habías sufrido pérdida en varias áreas, pero todas están conectadas, porque esos fondos en esas áreas te iban cerrando esas puertas que yo te puse como ejemplo ahorita metafóricamente. Mira, te vamos a dar una lección financiera, puerta cerrada. Mira, te vamos a dar una lección relacional, puerta cerrada. Y ahí vas combinando y te vas dando cuenta que todas las áreas se conectan. Y al final, ¿qué queda? Y al final, si tú no haces caso. Yo. Sí, pero al final. Quedaste tú. Exacto. Si no haces caso a esa leccioncita, te van a pasar más. Y como maestra, yo no quiero repetir curso. Yo no quiero repetir la pérdida. Yo no quiero repetir el dolor. Por lo tanto, voy a agradecer. Entraste en un tema que me tocó campanita, entonces ahora tengo que preguntarte. Muchos definen esto aquí, el mundo físico, como una escuela fuerte, de lecciones fuertes. Tú eres maestra. Para mí, el mundo, la vida, nuestra vida es una lección grande, una escuela. ¿Qué pasa cuando uno está en la escuela? Cuando uno de tus estudiantes se quema, tiene que repetir. Tiene que repetir el curso, tiene que ir a summer school, escuela en el verano. Entonces yo veo la vida de la misma manera. Yo creo que la vida nos va mandando pruebitas, cositas. Y si no aprendemos la lección de algo pequeñito, viene una prueba más grande, una más grande, una más grande. Vuelvo a repetir lo que dije. Ahora como que tú sabes que de esa conferencia que yo di, tú me enseñaste a que el verbo, el don del verbo es muy importante, señores. Cuando uno habla, uno no sabe, uno tiene que tener mucho cuidado con las palabras. Yo no le llamaría necesariamente enamorarse del fondo, pero ahí hay una lección profunda. Y la tarea es buscar esa lección, encontrarla para no volver a repetir el curso o la lección. ¿Cómo tú ves la vida? ¿Cuál es el antes y después de Juana? Antes yo veía la vida como que estábamos aquí un ratico, vamos a pasarla bien, vamos a viajar y disfrutar. Yo tenía muchos miedos por decirlo, yo tenía como muchas ataduras. A mí me daba mucho trabajo decir que no y me daba mucho trabajo romper con relaciones tóxicas, amorosas y de amistades. Porque yo tenía como ese apego, como que yo quería que si tú eras amiga mía, tú ibas a ser amiga mía para toda la vida. Pero también entiendo que entendí el después, quién es Juana ahora, que hay personas que llegan a tu vida por un momentico, te enseñan algo. Yo siento un escalofrío cuando tú hablas, que wow. Y se van. Entonces,
ese para mí fue la enseñanza. Mi hija vino por mí a este mundo a enseñarme el amor incondicional. Ella vino a enseñarme que yo tenía que quererme yo antes que cualquier otra persona. Cuando yo me di cuenta que ella ya no estaba, eso se quedó conmigo. Y entonces vino la nueva Juana. Después de muchos meses de terapias, como yo te he contado, psicoterapia, también Reiki, yo empecé a ver el propósito que yo tenía. Empecé a ver que esto no sucedió para nada, esto sucedió con un propósito y era para que yo aprendiera mi propósito. Entonces la lección es muy fuerte. ¡Wow! ¡Qué manera de enseñar una lección! Acabas de decir, y me dio escalofrío cuando lo dijiste, porque dijiste, yo tenía apego sentimental, emocional con personas que tal vez no eran buenas para mí. No. Entonces, en la pérdida de un hijo, te enseña a golpe que nada es para siempre. Así y que no es. podemos crear esas ataduras, esos apegos a nadie, porque vinimos solo y nos vamos solo. Entonces, eso fue una de las lecciones para ti, el desapego, porque si te puedes despegar de lo más grande y lo más lindo y el amor más incondicional, pues ya tú sabes que tú puedes sobrevivir cualquier desapego. Así es. Y unos meses antes de mi hija morir, ella me ayudó a la transición de divorciarme, porque eso era un apego que yo tenía. Fue difícil. Y ella era la que por decirlo, como dice el dominicano, me llamaba a capítulo. Tú dijiste A y ahora no estás haciendo A. ¿Por qué? Entonces, ella fue esa persona que me confrontaba con lo que yo decía, pero no cumplía. Si a mí me hacen eso, esto. Si a mí me hacen aquello, aquello. ¿Entiendes? Entonces, ella fue la persona que me dice, tú me dijiste que esto no volvería a suceder. Y sucedió. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? Quizás de una amiga yo no la aceptaría, pero era mi hija. Uh-huh. Y cuando yo finalmente me separé, y me dolió mucho, las separaciones duelen, por tóxica que sea la relación, duele. Y yo empecé como a sentir, ¿no? ese dolor. Ella me dijo, ¿por qué tú lloras si tú tienes todo para ser feliz? Tienes una profesión, tienes tu casa, tienes tu salud, tienes a tus hijos. Esa fue una de las últimas conversaciones que yo tuve con ella. Eres bella. ¿Por qué estás llorando? Y yo todavía es una de las conversaciones que yo digo, wow, eso fue, toma, míralo aquí. Wow. Y entonces, como al mes, Solaire, o menos, ella fallece. Y era como que, wow. Y yo sentí, porque a veces uno siente ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una vez Sí. Y hay personas inconscientes, yo lo he dicho en mi Instagram, que te dicen, ay, todo pasa por una razón, ella está en un lugar mejor. Y esas son cosas que realmente cuando se pierde un hijo no debes decir. Es un anuncio público que hago. Cuando se está pasando por un duelo, lo mejor que puedes hacer es decir, te acompaña en tus sentimientos, da un abrazo, un beso, lleva un poco de comida, lleva un poco de vino, está con la persona y ya. Pero esas creencias que se nos inculcaron, ay, qué bueno que tu hija está en un mejor lugar, no es lo que yo quisiera escuchar. Después sí, pero al momento no. Entonces, yo veo la vida así. Yo veo que ella vino a enseñarme una lección y cuando ella terminó de enseñarme esa lección, llegó su momento de marchar, de trascender. Wow. Y ella me dejó eso, me dejó el amor incondicional porque yo, no sé si lo mencioné anteriormente, para mí el amor era condicional. Y yo creo que muchas madres queremos a los hijos cuando ellos son buenos, cuando hacen caso, cuando tú le dices ve a estudiar, estudian, pero cuando ella empieza a darte lucha y no hacen caso y hacen lo que le da la gana y no se llevan de uno empieza, por lo menos yo empezaba como a irritarme
por esa falta. Sin embargo, cuando sucedió esto, yo tuve que volver a pensar en eso que Omely me dijo, que es el amor es incondicional, quiérete tú. Y entonces eso por extensión ha llegado a Angie, aunque sea un poquito, que es que yo la puedo ver, que puedo llamarla, que puedo compartir con mi nieta. O sea, de ahí llegó. Eso no llegó del día primero. Te iba a preguntar eso. Una pregunta fuerte, pero te la hago para ellos, para los que nos ven. Ese amor incondicional llegó también hacia tu otra hija. Llegó hacia ella poco a poco. Poco a poco. Ha sido un proceso. Pero lo más importante no es que llegó a ella, sino llegó a mi nieta. Porque yo he podido aceptar, verla, cargarla, jugar con ella. Por eso. Porque cuando Omely murió, yo ni siquiera aceptaba a esa niña en el vientre. Pero rápidamente me di cuenta que ella está vinculada a mí, no importa. Ella es parte de mi legado, de mi vínculo. Entonces, ¿de qué me sirve no quererla? ¿De qué me sirve no tratarla? Porque yo no quiero repetir historias. Yo quiero sanar. Yo quiero ganar. Y de eso quiero ahora hablar contigo. Yo estaba en un evento en marzo de este año. Fue una historia, wow, una historia, todo pasa por algo. Y yo estoy con Yanisa, una amiga mía de Acción Emocional. Un saludo para Yanisa. Y estamos ahí en este evento de mujeres, un evento muy bonito. Y ya yo había hecho la entrevista contigo. Sucede que me llaman para la tarima en un momento. Había una señora que había perdido una hija. Sí. Y ella había hablado y todas nos pusimos a llorar. Y Janice está al lado de mí y me dice, wow, yo no quiero esta prueba porque yo no creo que yo pueda resistir esa prueba. Yo le pido a Dios que esa prueba no me la mande. Bueno, me toca a mí pararme y cuando yo voy, esta señora me ala y me dice, yo vi tu entrevista. Yo perdí mi hija. Gracias por hacer esa entrevista y dile a Juana que yo le doy las gracias y que yo le mando tantas bendiciones. Y gracias por tú hacer ese tipo de contenido. Y te lo conté. Sí. Tú estás cambiando vidas, tú estás impactando a tanta gente y ese es parte del mensaje. El propósito de vida, cuando uno lo encuentra, siempre tiene que ver y está directamente vinculado con dejar el mundo a un mejor lugar. Sí. Y bueno, a mí me llamaron personas después de esa entrevista llorando, a mí me llamaron madres que tienen a sus hijos, una amiga que tiene un hijo preso llorando y me dijo que gracias por esa entrevista y que te dijera a ti que ella jamás iba a llorar por su hijo, que tú le habías dado la fuerza para ella sentirse que, ¿verdad? Valorar que su hijo, ella sabe dónde está. Yo sé el trabajo que tú estás haciendo. Primero quiero que me digas en qué momento, porque tenemos que ayudar a los que nos están mirando a encontrar su propósito. En qué momento, tú me lo contaste, pero yo quiero que tú compartas en qué momento cuando tú vas a la terapia, que era un group therapy, una terapia en grupo de otros padres que habían perdido a sus hijos, ¿verdad? Sí. Entonces tú llegas ahí y en vez de tú estar recibiendo terapia, ¿qué es lo que tú te pones a hacer? Ese grupo se llama Hayden's House y es un grupo que se dedica a madres que han perdido sus hijos. Estamos en ese grupo y yo te dije que fue mágico. Las madres hablaron cada una de sus pérdidas, desde un día de nacido hasta la mía de 21. Y cuando yo escucho las edades,
me empiezo a sentir como un poquito como malagradecida, porque yo decía, Dios mío, yo vi a mi hija en estas etapas, yo la vi en el colegio, yo la vi graduarse de la secundaria, la vi en la universidad, o sea, ella había pasado y esos padres hubiesen querido tener, aunque sea hasta los 21 años, esa experiencia. Y yo pensé que yo te dije que dudé en ir, porque yo dije, no, yo estoy sana, yo estoy muy bien, yo voy para allá, quizás yo voy a tener una regresión de mi dolor, me va a volver, y decido ir. Pero me doy cuenta que la mayoría de esos niños estuvieron en hospitales. Y que uno de los primeros sueños que yo tuve con Omelyn fue que ella estaba vestida de azul, en una esquina, en un hospital, con muchos niños de muchas edades. Eso sucedió, yo diría que al mes de ella fallecer. No fue hasta casi 2 o 3 años después, cuando yo voy a este círculo, que yo conecto una cosa con otra. Conecto que ese sueño venía y que si yo no hubiese ido a esa terapia de grupo, a ese retiro, porque era un retiro, yo no hubiese aprendido. O sea, qué propósito también ella tenía. Pero aparte, como yo te conté, una de las madres me mencionó la palabra culpa. Y yo creo que en las etapas de pérdida, la culpa no se menciona mucho, pero está. Y cuando esa señora dijo la palabra culpa, yo lloré mucho, sin parar. No fue la historia, los cuentos, no, fue cuando esa señora mencionó la palabra culpa, a mí se me abrió como un canal que yo no había visitado, porque existía dentro de mí esa culpabilidad de me fui a trabajar, no estuve, lo que hubiese pasado, o sea, y me entró al momento cuando yo trabajé esa parte de la culpa, entonces pude entender todo el proceso un poco más. Ahora yo te digo algo. Hay señales de cuando tú estás en tu propósito. Yo diría que mínimo 3. Se te van a presentar las oportunidades que tú tenías en mente, se te presentan. 1. 2. Empiezas a alinearte con personas que tienen un pensamiento similar o de lo mismo hasta valores. También empiezas a separarte de personas que no están alineados con tu propósito. Y no es que tú te vas a echar de enemigo al mundo, pero ya esa persona no va a ocupar, o esas personas no van a ocupar eso. Otra señal que me he dado cuenta, yo creo que tienes un aura distinta. Y la quinta, dije que iban a ser 3, pero van 5, es una paz que no tiene valor. Yo, para mí, he ido aprendiendo más y más y más en este camino, viviendo mi propósito. Y últimamente, porque uno llega a un nivel y es como que una ansiedad de que yo quiero, es que yo quiero que esto lo oigan 10 millones de gente, porque es que yo quiero ayudar a 10 millones de gente que están pasando por momentos grises. Y me ha pasado algo muy bonito, que yo lloro sin control. Y es cuando yo estoy haciendo una meditación y yo conecto con mi ser interno, porque su ser interno sabe cuál es su propósito. Sí. Dios, que es quien nos entrega a nosotros nuestro propósito antes de llegar aquí, sin profundizar mucho en religión y creencias espirituales. O sea, el propósito está ahí adentro. No es que hay que encontrarlo, no es afuera, no es salir a encontrarlo, es conectar con uno mismo para poder recibir esa guía del universo, de nuestro creador. Y me ha pasado varias veces que cuando conecto con ese ser interno y le pregunto, porque tengo podcast, evento, libro, curso, ¿verdad? Traducción. Redes sociales. Redes sociales. Y
muchas cosas que han ido pasando en mi vida, conferencista, y le pregunto, mi ser siempre me habla, su ser siempre le va a hablar, si aprenden a conectar con él. Y lo que mi ser me habla, y lloro muchísimo en el momento que le pregunto, ok, conferencia, libro, esto, siempre es lo mismo. Mentora de transformación. Yo nací para transformar vidas. ¿Y usted sabe cuándo usted sabe que usted está viviendo en propósito? Porque cuando uno sirve de la manera que sea, la mía es levantarle el ánimo a la persona, decirle tú puedes, tú vales, lo tuyo es coach de duelo y residencia, lo tuyo es ayudar a esa persona a salir a pesar de eso, ¿verdad? De ese duelo. Lo mío es levantar el ánimo, la autoestima, personas rotas, que su autoestima es muy específico el mío. Y cuando yo hago eso, cuando yo conecto conmigo y yo le pregunto a mi ser, es una cosa que yo no puedo controlar y empiezo a llorar. Mi ser me dice de una vez, esto, tú naciste para eso. Sí. Y yo vengo seguro, señores. Yo no soy psicóloga. Yo no me siento aquí a decirle a ustedes no. Yo comparto con ustedes mi experiencia de vida. Y sí, he aprendido mucho de la psicología a través de libros y a través de mi propia experiencia con psicólogos. Pero yo comparto con ustedes mi experiencia de vida más que todo. Sí. ¿Y qué pasa? Que yo vendo seguros, Juana, y soy asesora financiera. Sin embargo, yo sé la historia de todos mis clientes. Yo sé el que te está divorciando, el problema con los hijos, problema en el matrimonio, el que está deprimido. Yo sé todo. Y me llegan gente a diario, yo digo, porque que es mi propósito de vida. Entonces, usted quiere saber si usted está viviendo en propósito. Cuando ustedes hagan lo que ustedes se están dedicando a hacer, de trabajo, de negocio, esa sensación que no hay nada. Mira, a mí me gustan los zapatos caros, me gustan los conciertos de Luis Miguel, me gusta viajar. Pero esa sensación de llevar a cabo nuestro propósito de vida, eso es algo tan y tan lindo que no hay nada en la vida que te haga sentir eso. Y por eso la gente que no vive en propósitos se sienten tan vacíos, porque eso llena el alma. Y lo que te llena el alma no lo llena nada en el mundo físico. Y nada. no se siente como trabajo. Te voy a decir, mira, yo 23 años como profesora, nunca sentí que era trabajo, era ayudar. Y tú me preguntaste un poquito de servicio. Yo ahora como presidente del sindicato, utilizo mucho la palabra estoy a tu servicio. El servicio para mí es importante. ¿De dónde nace eso? Nace porque fue lo que yo recibí de mis profesoras. Mis profesoras invirtieron en mí tiempo, a veces dinero. Invirtieron su cuidado, invirtieron en sus consejos, en forjar quién es Juana. Entonces, por eso para mí el servicio es sumamente importante, pero cuando estás en propósito, eso no se siente como trabajo. No. Se siente pleno, se siente, o sea, tú sabes que estás en propósito cuando no sientes que es una obligación, sino que eso te llena. Y yo comparto eso contigo. Cuando a mí me llegan clientes de coach de duelo, es como que yo estoy en mi lugar de total felicidad. Y mira que estamos hablando de cosas difíciles, pero yo veo que, ok, yo te recibo en punto A, pero tú vas a llegar al punto D y con mucho trabajo puedes llegar a la Z, pero vamos a empezar a trabajar. Y lo otro que te iba a comentar es que yo no he dejado de ser maestra. ¿Por qué? Porque aunque yo no estoy en un salón de clases ahora, yo ahora estoy dando clases de otra manera con mi coach, con mi coaching de duelo y resiliencia. Y eso realmente me llena. Eso es lo mismo que tú sientes. Tú sientes en tu espíritu que ahí es, que no es un punto más para acá ni más para allá. Y que todo va a fluir, o sea, las cosas te van a fluir y van a conspirar para que lleguen a donde tienen que llegar. Sí. Amén por eso. Amén. Y tú sabes que
como tú dijiste, hay personas que se preparan para algo. Yo tuve 4 pérdidas, ¿verdad? Como te conté, mi padre, mi madre, Sí. mi primer esposo y luego mi hija. Hay Tu gente que propósito pierde, era una profecía en todo eso. y tenía que Era ser, eso. y es que cada pérdida me llevó a aprender. O Sí. sea, cada pérdida me llevó, la pérdida obviamente de mi papá, a de sentirme desprotegida, tengo que protegerme. Ujú. La pérdida de mi mamá me enseñó que yo quiero ser la mejor mamá del mundo. La pérdida de mi primer esposo, yo tengo que tener control Wow, financiero. ¿cuántas pérdidas? Sí. Y luego la pérdida de mi hija viene con el amor. O sea que yo de alguna manera agradezco, siempre lo he dicho, agradezco a Dios porque aunque yo he pasado pruebas, lecciones, siempre me ha puesto a personas en el camino que me dan la mano, que me dan un consejo, La mano amiga. que me quieren, que me protegen. O sea, eso Ujú. para mí es realmente la bendición. La historia repetitiva de tu vida, obviamente, eran las pérdidas trágicas de personas Muy muy queridas, allegadas, sí. demasiado. Esposo, o sea, las más allegadas, mamá, papá, esposo, hija. Para mí, el libro Juego de Amor, para mí fueron las pérdidas amorosas. Y mira, porque el propósito es fácil, señores. Está ahí, enfrente de uno la vida entera. Y uno dice que no lo ve, porque los ruidos del mundo físico extravían a uno. Claro. El mío era la pérdida de amor. ¿Por qué? Porque yo tenía que encontrar el amor en mí. Exacto. Eso era la que yo le estaba negando amor, era a Rocío Soler y Roca Collado. Todos esos nombres son tuyos. Todos son míos, todos. Y no me lo puedo quitar porque le voy a revelar que mi propósito estaba en mi nombre. No me lo puedo quitar ninguno. Por eso es que empecé a decir mi nombre completo, porque mi nombre es una profecía de mi propósito. Pero yo quiero leer aquí varios tips que les quiero dar a ellos. Sí. Porque ya, si han visto la 9 semana, se han sanado y han aprendido, hoy toca Ganar, el propósito, sí, ganar. la primera fase de ganar. Bueno, mi fórmula del propósito para encontrarlo es dolor más pasión equivale a misión de vida o propósito. Si unimos el dolor con la pasión. El dolor son las heridas que ya se superaron, abandono, pobreza, pérdida, ¿verdad? Abuso, enfermedad. La pasión es aquello que amas hacer, servir, ¿verdad? Lo que podrías hacer aunque no te pagaran, como ya mencionamos. La misión aparece cuando unes esas dos piezas. Ayudas a otro a superar lo que ya tú venciste usando lo que amas. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Me encanta todo. Creo que le faltó una pizca de Una pizca de Juana le faltó. La pizca de Juana sería la introspección. Uh-huh. Porque yo puedo tener dolor y yo puedo tener pasión, pero yo tengo que de alguna manera tener una introspección. O sea, yo tengo que mirar hacia adentro para luego ir hacia afuera, porque hasta que yo no hice ese trabajo interior, hasta que yo no trabajé el dolor por dentro, yo no pude hablar con claridad, con coherencia de cómo se supera. Bueno, pero ya estamos en la semana 9. Ya ellos sanaron. Ya ellos sanaron. Sí. Pero la introspección es para mí clave. Sí. La introspección. Claro, ¿no? Esa es la primera fase. Ya. Es sanar, es mirarse y sanar todo, o sea, la mente, el cuerpo, el alma, tiene que ser una sincronía, esa sanación. No puede ser una sola cosa y eso es lo que pasa, que la gente
lo agarra por retacitos. En tu caso fue completo, fue ver tu vida completa, fue ver que tú tenías amistades que tenías que soltar, fue encontrar y descubrir que tú tenías esos apegos con personas tóxicas, fue todo, tú hiciste un trabajo completo. O sea, señores, esta es la semana 9, no vengan a ver pocas de la semana 9 y a decir que dejamos cosas fuera, tienen que verlo completo. Porque son 12 semanas. Hay que ver la serie. Son 12 semanas de transformación. Entonces, preguntas de autodescubrimiento que yo puse aquí y tú añades la que tú quieras añadir. Mirarse al espejo, yo he practicado eso. Hay gente que no se puede mirar al espejo. Yo tengo una anécdota de eso. Pues dele usted con la anécdota. Yo me estaba en el proceso de la sanación. Yo me retocó el maquillaje eso después del almuerzo, me pongo un pintalabios. Mis alumnos saben que yo regia siempre. Y yo me miré al espejo y no me reconocí. Eso da miedo, eso da mucho miedo. Wow. Porque cuando tú no te reconoces en el espejo, duele. Y yo lloré mucho. O sea, yo me fui a pintar y cuando me miré, lloré. Cuando una persona no se puede mirar al espejo, tiene mucho dolor. Y ese ejercicio, como dices tú, es muy bueno, pero hay gente que se devuelve. Hay gente que mira ese espejo y pasa de largo. Hay que tomar ese momento de mirarse realmente al espejo y empezar a hablarse. Y ahí empieza con tu introspección. Pero el día que yo me vi en el espejo y yo lloré porque no me reconocí, la próxima sesión de terapia yo dije, ¿qué es eso? Qué feo. ¿Por qué? Sí. O sea, y yo les aconsejo, yo sé que estamos en ganar, pero tienen que hacer el trabajo. Soler está totalmente correcta. No podemos volarnos procesos. No pueden. Y de la manera que yo enseño en mi coaching, que le doy mucho coaching a mujeres y hombres por igual, yo lo que enseño es que el prerequisito para manifestar la vida de nuestros sueños es la sanación. Por eso yo no menciono propósito, yo no menciono millones, yo no menciono que no se le ocurra a nadie querer trabajar conmigo porque yo soy matchmaker. Me encanta ayudar a la gente a encontrar amor. Yo trabajo con hombres y mujeres. Estoy trabajando ahora con varios hombres que quieren buscar pareja, pero ya eso vienen sanados. Yo no trabajo con nadie. O sea, usted desde ahí abajo, usted no puede manifestar nada. Usted lo que tiene que sanar primero. Usted tiene que, o sea, está roto, hay que volver a encajar toda esa pieza del rompecabezas primero, sanar. Luego de sanar, aprender. Entonces, ya después que usted sanó y aprendió y su vida usted está más nivelado, estable emocionalmente, entonces vamos a trabajar para que usted ayudarlo a encontrar su propósito. Frente al espejo, puede hacer cualquier oración. Dios mío, muéstreme el camino, yo estoy lista para recordar mi propósito, estoy lista para llevar a cabo esta misión de vida. Hojas de ruta o tips. ¿Qué harían ustedes si se ganaran hoy $1 billón con B? Y no tuvieran que trabajar jamás en la vida, porque yo sé exactamente lo que yo haría y ya yo te lo dije. Sí. Yo me dedicaría a tener un club de libros y ir a las cárceles y a los shelters de mujeres abusadas, de hombres también por igual. Lo hago para darle ese soporte y ayudarlos a edificarse, a que se sientan dignos, que la vida no se acaba hasta que se acaba. Sí. Entonces yo sé cuál es mi propósito de vida. Ustedes saben el de ustedes, lo que tienen es que recordarlo. ¿Cuál es el talento natural? Esa me encanta, que ustedes nacieron con eso, no lo que aprendieron en la escuela. Y te digo que yo desde que tenía como 4 años, que yo recuerdo, yo estaba empoderando mujeres. Yo estaba empoderando a mi mamá. Yo le estaba diciendo a mi mamá, ¿por qué tú aguantas esto? Vete para la discoteca tú. Y cuando entré al kindergarten hacía lo mismo. Como que siempre fue desde bebé. Consejo de Solaire. Consejo de Solaire. Desde kinder. Yo estoy dando consejos de Solaire. Pero era siempre
levantándole el ánimo a la persona, levantándole la autoestima. Ese es mi propósito de vida. Lo hago a diario, el día entero. ¿Qué causa social te mueve, te conmueve y te hace llorar? Sí. Eso también es un tip. ¿Qué actividad te hace perder la noción del tiempo? Esta. Yo me pongo a hablar y Aquí tengo una lista de seguro que tengo que vender y yo como que me olvido de todo y si tengo que durar 1 hora hablando con una persona, la duro. ¿Tú consideras que ese es tu superpoder? ¿O cuál es tu superpoder? Bueno, buena pregunta. Mi superpoder es, en español no existe una palabra, el tuyo es resiliencia, el mío es más fearlessness. Pero yo estoy con una Vamos. doctora en literatura, fearlessness en español. Invencible. Viste, yo iba por ahí. Invencible suena, creo que la más cercana, invencible. Yo tengo Pero yo creo que hay otra. Dame un momentico, vamos a Yo tengo buscar una otra. fuerza sobrenatural y a veces incoherente de que a mí no me da miedo perder. Yo no le tengo miedo al perder, yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie. Me fajo con un hombre de 7 pies, se me olvida que tengo 5'3". Entonces, ese es mi superpoder. Mi superpoder siempre ha sido ese, no tenerle miedo a los cambios, a los fracasos. El enfrentarte a la vida. Enfrentarme a la vida. Yo me enfrento a la vida y me tiro hasta sin pensar. Es como una incoherencia casi. Es incoherente lo mío. No, Es una fuerza de la naturaleza que no tiene ni sentido. Eso es entonces es tu superpoder. Mira, para mí la resiliencia es mi superpoder, así lo veo, pero también las relaciones, las conexiones de las relaciones que yo hago. O sea, yo tengo como una, no sé cómo decirle, como ese, y tú y yo lo tenemos, tú y yo no podemos esconder lo que, tú y yo podemos intentar esconder algo, pero nuestra cara no delata. Entonces, si tú me caes bien, me caes. Y si no, no hay forma. No hay forma, se me olvida tu nombre. ¿Cómo que tú te llamas otra vez? Pero cuando yo conecto con una persona, me sé el nombre, el apellido y todo me lo sé. O sea, es como que Sí. es una cosa. Y yo sé que ahí está como la conexión, porque no Sí. todo el mundo va a ser compatible contigo. No. Es también, yo creo que eso es parte del propósito, es aceptar que tú no vas a gustarle a todo el mundo. Y que todo el mundo Y no va que ni hay siquiera a gente- entender lo que tú estás haciendo. Y no va a entender o va a No. decir, pero mira, no. Entonces yo creo que es entender y soltar esa parte Sí. de que tú dices, o sea, no me interesa lo que tú tengas que decir. ¿Estás alineado a mi propósito? Ven, bueno, Sí, vamos, móntate en este claro. autobús. Entonces, Juana, bueno, mi propósito estaba escondido. Era una profecía, mi nombre, porque de Rocío Solaire Roca Roca. Collado, que significa balance, y de la manera en que yo enseño, Dios me mandó balance. No lo entendí en el momento. Aquí podemos durar 3 horas hablando de esto, pero ya tenemos que irnos, Sí. ya tenemos que despedirnos. Pero mi propósito estaba escondido en mi nombre. Yo diría que también busquen su nombre, porque los nombres nos escogen a nosotros. Los nombres son muy, muy, muy profundos muchas veces. Para cerrar ya, Juana, algo que tú quieras agregar, qué estás haciendo, cómo estás llevando a cabo tu misión de vida a través del Omely Foundation, de Coach de Resiliencia, que sé que tú estás ayudando a muchas personas. ¿Qué hay próximamente? No vamos a anunciar lo de nosotros todavía. No, tranquila. Tenemos que hablarlo primero. Pero, ¿qué está haciendo Juana hoy y cómo está llevando a cabo tu propósito? Gracias. Bueno, hoy lo que estoy haciendo es realmente enfocándome en estudiar cuál es la mejor manera de llevar mi propósito. Ahora mismo estoy haciendo coaching de 1 a 1. Estoy tratando de expandir eso, hacer un webinar
y de allí una mentoría más cercana, donde yo pienso guiar a las personas en su duelo. Con la fundación, próximamente vamos a estar anunciando dónde vamos a hacer el evento para la recaudación de fondos, para estas becas a los estudiantes que vayan a ejercer la enfermería. Entonces me complace muchísimo. El año pasado dimos 6 becas. Ojalá pudiéramos doblar ese número de becas. Y pues sigo con mis proyectos de libros. En algún momento tengo que empezar a darle calor a mi biografía, que tengo mucho. Como saben, tengo el libro de Entre Espejismos, que salió el año pasado, pero ese es un poemario. Yo quiero enfocarme más en esa historia de vida. Tengo unas ideas, o sea, gracias a Dios estoy muy enfocada en ese propósito, dándole calor, tomando cursos, porque todo conlleva una preparación, ¿verdad? Sí. Todo, no es que yo pienso, yo quiero hacer un podcast, ok, pero eso conlleva un costo, una preparación, conlleva que tú planifiques tu día. Tiempo. Para mí lo más, el tiempo. El tiempo es lo más limitado. Yo quisiera hacer muchas cosas más, pero el tiempo es... El tiempo es, como dijimos, tenemos 24 horas, tenemos la misma 24 horas, pero ¿qué hacemos con esas 24 horas? Importa. Entonces, yo como presidenta del sindicato, eso es ahora mismo me acapara una buena parte del tiempo, pero sigo con mis proyectos de coach de duelo y resiliencia. Tengo mi página en Instagram, Juana Domínguez Oficial. Tengo mi libro, sigo haciendo maestría de ceremonia, como te conté este fin de semana. Fui moderadora del simposio de José Martín. Esas son las cosas que me llenan, esas son las cosas que están alineadas conmigo, que yo pueda llevar un mensaje en lo que sea que yo hago, de gratitud, amor, servicio y aprendizaje. O sea, eso yo trato de ponerlo en todos lados. Yo ayer tuve una reunión por Zoom, un poquito difícil, con unos compañeros, y al final le dije, bueno, gracias por esta reunión, y le dije lo mismo. Yo realmente estoy agradecida de que ustedes sean mis compañeros, y yo espero que podamos trabajar mejor juntos, porque de eso se trata, de que nos llevemos bien. Y así lo veo. O sea, esos son mis proyectos, aparte del proyecto interno que tenemos tú y yo. Sí, el proyecto interno que vamos muy pronto a estrenar. Bueno, señores, gracias. Vamos a brindar por el propósito de todos, tu propósito, porque tú sigas ayudando a tantas personas. Vamos a brindar por ellos, por los que se van a conectar y van a ver esta entrevista. Esperamos haber sido útiles, haber sido de servicio para ustedes, que lo que se dijo aquí pueda servir para que ustedes los ayude a encontrar su propósito de vida. Sí. Y si todavía se les dificulta, nos pueden hacer un DM a Juana Domínguez en Instagram. Juana Domínguez Official en Instagram. Ok. Y también que dejen el comentario en el podcast. Pueden dejar el comentario aquí abajo, compartirlo. La otra entrevista que yo hice contigo tuvo mucho engagement. Muchas personas hicieron muchos comentarios. Así que ya saben, señores, el propósito no necesariamente se busca. No vean el fondo totalmente como algo que vino a castigarlo. Sí. Porque a veces los fondos, aunque sean duros, vienen para redireccionarnos. Cuando el universo, Dios, este creador de bondad infinita, pero de mucha sabiduría infinita también, nos ve que estamos totalmente perdidos, nos toca la puerta. Cuando no escuchamos, lamentablemente tiene que venir un golpe fuerte para que uno entienda. Mira, mi hija, fue a esto que tú viniste, acuérdate. Así que con eso nos despedimos. La semana que viene venimos con la manifestación. Sí. Yo les voy a regalar a ustedes los pasos de manifestación que yo utilizo, que me sirven a mí, para que puedan entonces manifestar el propósito, porque después que viene el propósito, esto no es fácil, señores. Libro, agenda, esto es un corre. Así que tienen que aprender a manifestar
Los amo. Gracias por el apoyo a Consejos de Sol Aire. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Y salud. Salud. A nuestro propósito. Y a su propósito también. Salud para todos los propósitos del mundo.